Bueno, comenzamos este cuarto video sobre el tema de pues una breve reflexión en torno a la iniciativa de reforma energética. Mi nombre es Omar Cortés, soy el responsable del sitio Antorchanet. Bueno, en el pasado video hice referencia a la finiquitación del proceso que inició con la Revolución Mexicana y que culminó en 1960 en el régimen del señor López Mateos, con la inclusión en la Constitución, en el artículo 27, dándole al Estado la rectoría completa en el campo de los hidrocarburos. También mencioné que con las desatinos en el régimen del señor López Portillo se iniciaría otro proceso que estará ligado directamente con lo que está ocurriendo ahora. Me refiero a que se dieron alas a que se generara en el mismo centro de la Administración Pública Federal de México un grupo que ha ido creciendo y haciéndose cada vez más poderoso, tendiente a eliminar esa rectoría completa del Estado sobre los hidrocarburos y pues a liberalizar el trabajo en el petróleo. Un paso previo a la, podríamos llamar, privatización de sectores en la amplia gama de lo que representa el trabajo del petróleo. Bueno, después de los desatinos del señor López Portillo, pues la Administración Pública Federal entraría en un impas bastante pronunciado. El asunto es que después de, digamos, el trabajo administrativo del sucesor del señor López Portillo, el señor de la Madrid, vendría pues de hecho el asalto al poder por parte de ese sector ya enquistado en la administración pública, muy proclive a lo que comenzaron a denominar como modernización, eficiencia, bueno, en pocas palabras, a privilegiar el trabajo de la empresa privada sobre el de la empresa pública. Vendría después el sexenio del señor Salinas de Gortari, en donde definitivamente se daría esa transformación en las miras y los objetivos de la Administración Pública Federal. Con el señor Salinas de Gortari se impulsarían cambios muy drásticos, inclusive al mismo articulado constitucional, y se iniciaría prácticamente una serie de privatizaciones. O sea, el Estado se comenzaría a deshacer de muchas de las empresas que manejaba, siendo sin duda la más importante pues el Teléfonos de México, que curiosamente dentro de todo ese esquema privatizador que se generó en la década de 1990, curiosamente la privatización de Teléfonos de México vendría siendo, y lo podemos constatar a la fecha, pues la más eficiente, la más efectiva, porque las demás acabaron en fracasos peores todavía que los propios de la administración pública. No podemos olvidar la tremenda crisis
que se generó a mediados de la década de 1990, o sea, en 94-95, una crisis pavorosa que cimbró realmente la economía nacional y una crisis en la que el efecto de las privatizaciones pues no dejó bien parado a esos conceptos de que las empresas privadas eran mucho más eficientes que las públicas, y pues luego comenzaron los problemas de los rescates financieros y el rescate bancario y el rescate carretero y bueno, el rescate de todo mundo. O sea, las empresas de las que el Estado se deshizo y por las que obtuvo X cantidad de dinero, resultaron todavía más costosas porque para sus rescates tuvo que invertirse cantidades lo triple o cuádruple o a veces hasta los 6 veces o 7 de lo que el Estado supuestamente había recibido. Entonces el proceso privatizador que propició o que se propició durante el gobierno del señor Salinas de Gortari, pues fue un fracaso, y un fracaso pero rotundo. Y decía yo que curiosamente la única empresa que mostró signos de eficiencia, que fue la privatización de Teléfonos de México, curiosamente a Telmex ahora es a la que más le han pegado, acusándolos de monopolio y bla, 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 y le han dado, pero hasta por debajo de la lengua. Es curioso porque sería el único ejemplo que podrían sacar a la palestra los adoradores de la empresa privada en cuanto ejemplo a seguir. Es el único ejemplo. Porque fuera de Teléfonos de México, todas las demás naufragaron en lo más asqueroso de los fracasos. O sea, eso fue también muy traumático, aparte de la crisis económica que hundió o que nos hundió, porque uno no puede hacerse al lado o verse al margen de esta situación, que nos hundió en un caos espantoso y que nos vino a fregar todavía más de lo que ya estábamos. Curiosamente aquí también se generó una, un trauma muy fuerte que pues parece que nadie quiso profundizar en ello, pero que es necesario ahora que se está volviendo a replantear todo este asunto, pues sacarlo a reducir. De hecho, se decía, bueno, la empresa pública demostró que los políticos son ineptos, no sirven para nada. Bueno, de acuerdo. Pero con los errores que hubo con la empresa privada, pues no cantaron mal las rancheras. Resultó que el empresariado nacional, salvo contadísimas excepciones, pues también pues resultó bueno para nada. Eso ya, pues ya llama la atención de decir qué está pasando aquí, porque salvo las amistades entre grupos empresariales y grupos políticos que dieron base a ese tipo de privatizaciones entre cuates, vamos a llamarlo, en la práctica se demostró que tanto los grupos políticos como los empresariales estaban en la calle. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estamos, o lo que dejó eso ver, es que en México pues no había una clases dirigentes capaces de sacar adelante el país. Eso es lo que realmente se dejó de ver. Que haya gente con muchísimo dinero, bueno, eso es otra cosa. Acabamos de decir de que pues hay contubernios ahí y tratos oscuros entre los sectores políticos y los sectores privados que hacen que ciertas gentes o ciertos grupos
acumulen una riqueza descomunal. Lo que no quiere decir que esos individuos o esos grupos sean gentes capacitadas y preparadas y con presteza para hacerse cargo de situaciones complejas. Entonces, en el asunto que ahora tratamos de la iniciativa de reforma energética, en el cual se avisora el peligro de que haya otra vez la tendencia a la privatización, el asunto se complica porque los únicos elementos que se ven pues como posibles privatizadores serían las empresas extranjeras. Ya no estamos hablando de que esa privatización se daría entre connacionales, porque se ha demostrado pues la incapacidad, ¿sí? Entonces se daría a través de empresas extranjeras y aquí es donde hay que prender todos los focos rojos, porque al hablar de empresas extranjeras estamos hablando pues de gobiernos extranjeros, estamos hablando de altísimos grupos de poder que quizás sí, ahí sí estén preparados para hacerse cargo de ciertas situaciones, pero que ahí sí nos van a poner una zambombiza, o pueden ponernos una zambombiza, de la cual sí ya no nos reponemos. Entonces yo vuelvo a insistir en la necesidad de tratar todo esto con pinzas. Tenemos pues que esas crisis, la primera que generó los aceleres en el régimen del señor López Portillo, y la otra segunda crisis que se generaron por los aceleres en el régimen del señor Salinas de Gortari, han sido pavorosos. Han sido pavorosos y bueno, el hecho de que ahorita tengamos un nivel de atraso, de pobreza, de miseria en sí, bueno, no es gratuito. Semejantes crisis, y a esto aunamos todavía la crisis internacional que pasó en el 2008-2009, bueno, la situación se puede entender. Entonces no están las cosas como para andarse con aceleres, ni querer que las cosas se cambien de golpe y porrazo, ni mucho menos en un sexenio. Todos quisiéramos que esto prosperara pues de manera rapidísima, pero también tenemos ya la experiencia o las tristes experiencias que nos han dejado pues lo que se ha tratado de hacer de manera acelerada sin pensar consecuencias. Entonces, despacio, que llevamos prisa, ¿no? La situación, lo vuelvo a insistir, la situación en el mundo está bastante complicada. Sería realmente algo inédito que estando una situación en el mundo como está, de pronto en México se soltaría la abundancia y todo. Eso no va a pasar. Esos cantos de sirena de que no, que haciendo las reformas que México necesita y lo puntualizan, ¿sí? Vamos a salir de pobres y todo y bueno, no va a pasar, no somos niños. O sea, se entiende que haya esas intenciones, se entiende que haya deseos de sacar adelante pues esta situación, pero ya hay experiencias que nos han demostrado que el acelerar procesos, el querer quemar etapas, no conduce necesariamente a los fines deseados. Aquí hay que pasar unos procesos que llevan tiempo. Vienen momentos todavía más difíciles. La reactivación de la economía norteamericana, por ejemplo, en el momento en que comience a manifestarse, también va a meter en problemas la estructura económica de México. Y no nos podemos llamar a susto.
De eso podemos decir que estamos advertidos. Entonces, el prever, el actuar con calma, con prudencia, no nos viene mal. No estoy diciendo que no se mueva nadie y que todo sea igual, no, para nada, al contrario, que se mueva todo, que comiencen a cambiar lo que es posible cambiar, porque lo que no es posible ahorita, pues lo vemos en la práctica, pues, y poner en riesgo la paz social por un acelere de, pues de una oferta, del error. Aquí vuelvo a insistir lo que dije desde el primer video. El error aquí fue que se hizo una oferta a nivel internacional de algo que corresponde exclusivamente a los que vivimos en México. ¿Qué demonios se fue a pregonar en foros extranjeros? No, que vamos a cambiar esto y todo. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Para qué? Primero se trabaja en el interior y ya si acá nos ponemos de acuerdo, bueno, hacemos las cosas, no andamos de hablinches en otros foros. Ese fue el error, ese es el vicio, en mi opinión, que entrampa todo esto. Y lo entrampa de forma muy grave. Bueno, ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Somos personas, individuos, no tenemos ninguna fuerza política, no somos nadie en el plano empresarial, somos simples ciudadanos. Entonces, lo que digamos o dejemos de decir, vuelvo a repetirlo, tiene muy poca posibilidad de ser tomado en cuenta. Pero lo que sí es muy importante es que seamos conscientes de que esto pueden ser los primeros pasos para que se genere una comunicación, una manera de que cada quien exprese su sentir y pues podamos construir algo al futuro. A lo mejor los que estamos viejos pues no vamos a ver nada de eso. Pero entre los gente joven o los no tan viejos, pues sí. Ahora, el proyecto ya está echado a andar. Hay instituciones y hay procedimientos en nuestro país. Esto se va a discutir en las cámaras del Congreso. Realmente en la actualidad la correlación de fuerzas entre los que son proclives para esta liberalización o privatización es favorable para ellos. O sea, constituyen mayoría. Es cuestión simplemente de que se pongan de acuerdo en algunas cosas, pues aquí sí de carácter secundario, y casi me podrían meter esto y pasarlo como aplanadora. En el caso de que esto llegara a ocurrir, pienso que toda la población debemos calmarnos, o sea, mantener la serenidad, ningún acelere. No vamos a ganar nada con acelerarnos, con pegar de gritos y sombrerazos y denostar a diestra y siniestra. Tenemos que ver el desarrollo de nuestro país como un péndulo. Ahorita, ok, les es favorable a los que son proclives o partidarios de ese tipo de acciones. Ok, no es gratuito que así sea. Se podría analizar y se podrían encontrar las razones o causas de por qué les son favorables las circunstancias. ¿Ok? Así pasa ahorita. Lo que no quiere decir que siempre vaya a ser igual. Lo repito, si vemos el desarrollo de nuestro país dentro del movimiento de un péndulo, al rato las cosas cambiarán. No van a cambiar por sí solas. Hay factores internos y externos que influyen mucho. Pues mantengamos la calma, continuemos con tranquilidad y esperando tiempos mejores. Porque si ahorita se logra un consenso en las cámaras
para realizar esos cambios constitucionales. No quiere decir que el día de mañana no se pueda lograr otro consenso para volverlos a implantar o implantar otra forma más beneficiosa para todos, más novedosa. En fin, es cuestión de mantener calma, de no acelerarnos, de no caer para nada en rollos de violencia y de gritos y de sombrerazos. Expresémonos simplemente, igual que se expresan los que piensan diferente a nosotros. Eso es todo. Bueno, mi nombre es Omar Cortés, soy el responsable del sitio Antorcha.net.